8:32. Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Proyecto Puente a Ana Cecilia Méndez. Ella es periodista de Telemundo 40, conductora titular del noticiario, de los noticiarios de fin de semana en el canal 40 de McAllen, Texas, y que también alguna vez estuvo por aquí en Estéreo 100. ¿Qué tal, Ana Cecilia? Bienvenida, Hermosillo. Hola, Daniel, mucho gusto de estar contigo, de estar otra vez nuevamente con el auditorio de Hermosillo, obviamente en mi casa. Estoy feliz de estar de visita y de estar aquí compartiendo contigo esta mañana. Viniste a pasar Navidad por acá. Sí, Navidad nada más, porque en Año Nuevo ya tengo que regresar a trabajar, pero no importa. Los días que me toquen, yo feliz de estar acá. Muy bien, ¿te sorprendió encontrar este nuevo estudio que tenemos aquí? Sí, ya tienen todo muy diferente, muy adecuado, muy propio para Proyecto Puente. Me gustó, me encantó. Perfecto, y te pusimos 3 cámaras para que te sientas a gusto. para que me sienta más o menos. No pierdas la costumbre de estar a cuadro en la televisión. Cecilia Méndez, que también estuvo en Telemax por 2 años en la conducción del noticiario de la noche junto con Katia Mavisca. Pues bueno, ahora ya desde hace ¿cuánto tiempo en Telemundo 40? Ya 2 años y medio, ya casi cumplo 3 años en Telemundo 40. Como conductora ahorita, pero también como reportera. Así es, ambos papeles los sigo cumpliendo. Es muy importante en nuestra carrera estar siempre en la calle. Seguir como reporteros y seguir persiguiendo la historia diaria y claro, también poder compartir desde el estudio lo que ves diariamente y qué es lo que está sucediendo en tu ciudad, ¿no? En un lugar como McAllen, Texas, en el estado más grande de la Unión Americana, pero también donde hay una importante presencia de mexicanos, sobre todo en el área donde te toca a ti trabajar. Así es, justamente McAllen es una ciudad chica, pero es en un lugar en el que podemos ver cómo todas las decisiones en Washington van a afectar directamente. Es una comunidad en la que el 90% es hispano. Es decir, es una ciudad americana, estamos en Estados Unidos, pero el 90% de las personas que vivimos ahí somos de origen hispano o somos personas recién llegadas como yo, de que hemos vivido toda la vida en México, pero que tenemos poco tiempo de estar en los Estados Unidos. Entonces, todas las decisiones que se toman en Washington, McAllen es un lugar en el que podemos ver casi de inmediato las repercusiones que van a hacer a nivel nacional. Y es una muestra muy, muy, muy clara de lo que es el fenómeno migratorio que vivimos diariamente en todos los estados sur de Estados Unidos. El fenómeno ahí lo podemos ver a diario, cómo se vive, cómo la gente sigue llegando, cómo la gente arriesga todo, incluso la vida, para poder llegar a cumplir el sueño americano. Justo ahí McAllen es el epicentro de todo esto que está sucediendo a nivel nacional. Y sobre todo es el pulso que se mide en esta zona, ¿no? En la zona noreste de México. Sí, el sur de los Estados Unidos, porque acá en Tijuana es otro movimiento, ¿no? Se convierte en la puerta grande hacia los Estados Unidos y es justamente el fin de la trayectoria del migrante que viene y que toma la bestia para poder llegar a los Estados Unidos. La puerta es McAllen, es el Río Grande. Muy bien, Ana Cecilia, hace poco hubo elecciones en Texas. Así es, tenemos gobernador nuevo. Están estrenando gobernador aquí en nuestro país. Las elecciones serán el próximo año. Se van a poner muy interesantes. A ti te tocó cubrir ahora sí que de primera mano las elecciones a gobernador en Sonora en el 2009. Exacto. ¿No? Tú como conductora y reportera en Telemax. Pero ahora te toca estar en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja todo esto allá? Porque aquí ya conocemos el trato que tienen los políticos hacia los periodistas, pero en Estados Unidos pues es una sociedad o un sistema en lo que todo está muy fiscalizado y muy detallado, a diferencia de México. ¿Cómo te fue a ti en esa jornada? ¿Qué diferencias notaste? Fíjate, son muchísimas las diferencias, tanto en cómo se maneja la campaña, cómo se manejan los medios de comunicación en torno a una campaña y cómo también las historias cambian. Por ley nosotros no podemos, si tenemos la entrevista con el candidato republicano, invariablemente tenemos que incluir la entrevista con el candidato demócrata. En la misma nota. Exactamente, en la misma nota, a excepción de que sea una nota de perfil que estemos describiéndolo a él, pero invariablemente al día siguiente tiene que salir su contrincante, o si no, tiene que salir en la emisión de la tarde uno y en la emisión nocturna el otro. Tiene que haber invariablemente al menos la postura de los dos que estén en el puntero, que normalmente son el demócrata y el republicano, porque tenemos otros partidos allá, pero normalmente son ellos dos los que liderean casi siempre las encuestas, entonces al menos esos dos tienen que estar con una presencia equitativa.
a ti como periodista te asignaron a uno de los candidatos. Exactamente, que en este caso fue Greg Abbott, el republicano, que fue el que quedó como ganador y que el 1 de enero entra ya oficialmente. El 20 de enero va a ser la ceremonia oficial en la que ya se cambia de poder y entra después de más de 10 años de estar Rick Perry como gobernador. Decidió ya no volver a participar en la contienda y entra ahora Greg Abbott, que es actualmente el procurador del estado, ¿no? Lo que conocemos aquí como el procurador del estado. El equivalente al procurador. Pero esa es la diferencia, por ejemplo, ellos no renuncian para poder estar en una campaña, ellos tienen que seguir con su trabajo hasta el último día. ¿Y cómo le Aún, hacen? por ejemplo, ahorita que ya es el gobernador electo, él sigue siendo el procurador del estado hasta el 31 de diciembre. Muy bien. Ellos tienen que seguir trabajando y de hecho, incluso eso también es diferente porque aquí como político, ese es tu trabajo, ser político. Allá no. Allá normalmente el presidente municipal tiene que seguir siendo o abogado o doctor o algo porque el sueldo de un presidente municipal no es suficiente para mantener una familia. El sueldo de un legislador no es suficiente para mantener una familia. Allá tenemos ciudades en las que el presidente municipal, el alcalde, gana $50 al año. Al año. Es algo simbólico. Es algo simbólico. ¿No? Entonces ellos tienen que seguir trabajando y tienen que manejar sus dos oficinas, tanto como presidente municipal o su puesto político, como si abogado o su profesión, lo que haga, ¿no? Si es algún empresario, si es lo que sea, él tiene que seguir con sus dos carreras alternas. Al menos que tenga un puesto ya mucho más grande, que sea el gobernador, pues ahí sí, pero para llegar a ser gobernador ya les toma muchísimos años, no es algo tan sencillo. Aquí en México existe la costumbre, mala costumbre de muchos políticos y también mala costumbre de muchos periodistas de hacer una especie de comunión entre ellos, ¿no? Que porque yo siempre lo he cubierto, que porque yo lo conozco, que porque esto y que por el otro. Se crean vínculos que definitivamente pueden llegar a distorsionar la objetividad de la información. ¿Cómo se cuida eso allá? Allá para empezar, no hay una fuente asignada. Okay. O sea, el reportero llega todos los días y te asignan alguna historia. No hay fuente específica. Okay. Normalmente allá las historias son en torno a alguien más, a alguna persona, no al político. De hecho, no es una regla escrita, no es una regla que te digan cuando tú entras a trabajar ahí, pero es la regla a seguir. Si tú en una historia vas a traer nada más al político, lo más probable es que esa historia no salga. Tenemos que tener a alguien más, a alguien de la comunidad que esté expresando. Si vamos a ir a algún evento, por ejemplo, en el que va a presentar su campaña, tenemos que poner a alguien que nos diga, bueno, a mí me va a afectar esta decisión de campaña de tal manera. O ir con el negocio que le va a afectar alguna decisión que se esté tomando en el Congreso. O ir con la persona, con la maestra, que le va a afectar el que cambien el sistema educativo, que fue una de las propuestas de Greg Abbott. Es ir con la maestra a ver cómo te va a afectar a ti esta decisión. No es nada más decir, Greg Abbott viene al Valle de Texas y dice esto es, tenemos que presentar cómo nos va a afectar y cómo no es nada más la declaración del político. Y aparte no es, yo nada más cubro el Congreso, o yo nada más cubro el Senado, o yo nada más cubro la política. No, allá todos tenemos que cubrir de todos, todos tenemos que estar enterados de todos, porque un día te puede tocar ir al Río Grande a cubrir la detención de un grupo de 50 inmigrantes, y al día siguiente te puede tocar ir a cubrir a la toma de protesta de Greg Abbott como gobernador. O sea, es un trabajo completamente diferente todos los días. O sea, no se casan con ninguna fuente. No te puedes casar con ninguna fuente. Eso es más benéfico para un periodista. Pues como periodista a mí me encanta porque no te ciclas, no estás nada más en un solo nivel de información, tienes que estar enterado de todo lo que está sucediendo. Como comentaba, tienes que estar enterado de todo lo que sucede a nivel nacional para ver cómo le va a afectar a tu comunidad, por más chica que sea. Y cómo es que todas esas acontecimientos que están pasando en Washington o en algún otro lugar te van a afectar a ti. Por ejemplo, lo del ébola. El ébola no estuvo en McAllen, pero estaba en Texas, estaba en las ciudades más importantes de Texas. Entonces, claro que en McAllen había psicosis porque todo el mundo creía que alguien los iba a infectar, entonces todo eso lo tienes que aterrizar a tu comunidad y decirle, ¿sabes qué? Sí, está aquí a unas horas de nosotros, pero no va a llegar, las autoridades están haciendo esto para que no llegue, tú puedes hacer esto para que no llegue, porque en realidad aunque estábamos a millas y millas de ellos, claro que la gente estaba muy asustada con el ébola, porque ya sentían que cualquiera que se subiera a un avión iba a llegar y iba a infectar todo McAllen.
es justificable, ¿no? Entonces tienes que trabajar en cuestión de esas historias para que la gente esté bien informada y que no causes pánico en un momento tan delicado como este. Totalmente. Estamos platicando con Ana Cecilia Méndez. Ella es periodista de Telemundo 40 y conductora del noticiero de fin de semana, de las emisiones de fin de semana del noticiero de Telemundo 40 allá en McAllen, Texas, pero ella es de aquí de Hermosillo. Ella estuvo aquí en Stereo 100 trabajando y también en Telemax por 2 años. Y Ana Cecilia, para concluir, ¿qué impacto tuvo el anuncio de Barack Obama con respecto a los migrantes, a que fue un boom a nivel mundial, pero tú lo viviste ejecutiva de cerca? Nosotros tuvimos aquí Proyecto Puente, la decisión ejecutiva por parte de Maritza Félix, allá en Phoenix, que también la conoces, creo. Sí, claro. Pero acá en el otro extremo, en Texas, ¿cómo se recibió? Fíjate que fue una decisión que grupos pro inmigrantes y estudiantes, o los soñadores como se les conoce, la calificaron como agridulce, sobre todo porque no todos van a estar beneficiados como se esperaba. Sí hay un alivio migratorio para muchos, principalmente los que tengan 5 puntos a tomar en cuenta, que es que tengan un hijo ciudadano, que tengan más de 5 años residiendo en ese país y que hayan trabajado ya en ese país. No es a las personas que acaban de entrar, no es a las personas que no tengan un hijo ciudadano, y por ejemplo los soñadores, que son estudiantes que han estado cierto tiempo en el país, si sus papás no tienen documentos, no van a poder recibir un beneficio migratorio. Esa es la parte agridulce para ellos, que ellos no son ciudadanos, ellos nada más tienen un perdón. O sea, la acción diferida es: voy a diferir tu deportación. O sea, le estoy dando un plazo más allá para que no te saquen del país, pero en realidad no son ciudadanos y no tienen acceso a una residencia. Por ejemplo, yo tengo un compañero que trabaja con nosotros, es soñador, tiene permiso de trabajo, pero él no puede salir de Estados Unidos, él no puede ir a México. Sus papás no son ciudadanos. Con la reforma, con esta acción ejecutiva, no van a tener ningún beneficio por parte de él, pero como una de sus hermanas es ciudadana, entonces va a poder tener ese beneficio. Pero muchos millones se quedaron fuera de esta decisión porque no tienen un hijo ciudadano, porque no tienen cómo comprobar que han estado en el país, o también porque han salido del país y regresado. Eso les afecta muchísimo. Eso les resta. Exacto, les resta la probabilidad de llegar al menos a un perdón. Entonces hay muchos detalles. Muchas variables, ¿no? Es una decisión que beneficia a millones, pero de los 11 nada más se van a ver beneficiados 5. Entonces es una decisión que se aplaude, pero que a la vez deja mucho que desear. Todavía hay una deuda pendiente. Todas las asociaciones pro inmigrantes dicen: ok, te aplaudo que nos ayudaste, pero oye, me quedas debiendo muchísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra vez? 10 años para poder llegar a otra decisión ejecutiva. Viene cambio de gobierno próximamente, ya en el 2016. Esto es algo que está haciendo Obama. No sabemos quién va a llegar a la presidencia en año y medio. ¿Cuáles van a ser las decisiones? Y que Obama ahorita tiene el Congreso en contra. Exactamente. Entonces no se van a saber, hasta el 1 de enero se van a saber más detalles exactos de quiénes van a poder aplicar ya en papel. Pero en realidad va a ser una batalla de estar definiendo esas letras chiquitas del contrato, de saber, bueno, tú sí puedes, tú no puedes. Tú tienes un hijo ciudadano, tú tienes cómo comprobar, híjole, pero te saliste del país, entonces ya no puedes. Ahí va a estar el problema de todo lo que va a suceder en las letras chiquitas. Es un filtro muy denso. Exacto, no es algo tan sencillo. Sí se aplaude, sí es una decisión muy buena que se estaba esperando, pero hay muchos detalles todavía a tomar en cuenta y sobre todo hay mucho que esperar para ver si se va a poder lograr algo más, si se va a poder abrir la discusión de la reforma migratoria real en el Congreso, que es lo que se está esperando. Al menos lo que se comenta es que esta decisión ejecutiva fue para al menos presionar a que se discuta el tema, porque no se ha querido discutir. No es lo definitivo. No es lo definitivo, hay todavía que esperar. Ana Cecilia Méndez, pues nos da mucho gusto que estuvieras con nosotros aquí en Proyecto Puente, compartiendo tu visión de periodista allá en esta zona tan importante en el sur de Texas, en McAllen, y también el que hayas hecho este comparativo de cómo se cubren las campañas políticas, en este caso para gobernador, que se realizó ahora hace poco tiempo. Sí, hace tiempo, poco, ¿no? Ya en noviembre. En noviembre. El 20 de noviembre, de hecho. El 20 de noviembre, y vaya que es mucha la diferencia. Sí, y hay mucho que aprender. Creo que hacia allá tenemos que perfilar hacia allá es el camino. Nuestro periodismo. Ana Cecilia Méndez, de Telemundo 40 McAllen, gracias. Muchas gracias por la invitación.
aquí en Proyecto Puente. Vamos a una pausa y continuamos con más ya en la recta final de Proyecto Puente. Escuchas